A continuación, el programa Echa tu pan sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, ubicados en la carretera 512, kilómetro 1.6 del barrio Collores en Juana Díaz. Sus pastores, Antonio y Nilda Caraballo, te invitan a recibir la semilla de la palabra del Evangelio de Jesucristo para que la puedas compartir con otros. Únete a nosotros en esta gran siembra de fe y obtendrás la gran cosecha que nuestro Señor Jesucristo espera. Y ahora, la pastora Nilda Caraballo con la palabra de fe para tu vida. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Predica con denuedo la palabra. Muy buenos días a todos los radioyentes que se conectan en este momento a través de estos medios de comunicación que Dios ha abierto para que el programa Echa tu pan sobre las aguas pueda continuar sembrando la buena semilla del Evangelio. Bienvenidos una vez más a este programa especial Echa tu pan sobre las aguas. Este programa que llega a tu vida, llega a tu corazón, llega a tu alma para refrescarte y producir una semilla de fe. Gracias le damos a Dios por cada colaboradora del Ministerio Radial. Estamos haciendo la labor de reino. Estamos extendiendo las estacas del Evangelio. Estamos contribuyendo al plan de Dios, a las ideas que tiene nuestro Dios, y estamos expandiendo esa semilla de reino que tanto necesitamos en nuestra alma, en nuestros corazones. Esta es la pastora Nilda Álvarez de Caraballo nuevamente, representando a la iglesia que pastoreamos, tanto el pastor Antonio como esta servidora, Nilda Álvarez de Caraballo. Pertenecemos a la Iglesia Cristiana Robles de Justicia y estamos cumpliendo una labor de reino para lo que hemos sido llamados. Hemos sido llamados y capacitados para poder guiar, cuidar, proteger una grey, pero también para proclamar el Evangelio en estos tiempos de tanta confusión, en estos tiempos donde hay tanta mentira, tanta falsedad, donde hay un grupo comandado por demonios, espíritus malignos, comandados por el príncipe de este mundo para poder difamar a nuestro Mesías, a nuestro Señor Jesucristo y su reino. Tú y yo estamos en primera fila, en medio de la apostasía, llevando la verdad, combatiendo el reino de las tinieblas. Y necesitamos el aliento del cielo. Por eso te invito a que busques la palabra de Dios en esta hora, que se encuentra en el libro de Esdras, en ese capítulo 10 del libro de Esdras. Y vamos a considerar el versículo 4. Esdras 10, versículo 4. Una palabra poderosa para ti y para mí. Una palabra que nos anima, que nos exhorta a hacer la voluntad de Dios. Y la palabra dice: levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Oye, una palabra que viene del cielo en tiempos de tanto cansancio, en tiempos de tanta confusión, en tiempos de apostasía, de negación de la fe, en tiempos que nos aproximamos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todos necesitamos esta palabra, una palabra de exhortación, una palabra que es nuestra obligación, levantarnos. Y es un consejo dado por ese escriba Esdras, que existió hace tantos miles de años, pero todavía esas palabras a través de nuestro Señor son actuales. Esdras y Nehemías, al igual que los libros de Primera y Segunda de Crónicas, originalmente formaban un solo libro.
y seguían la modalidad del cronista, completando la historia de Israel y de Judá. Ellos relatan el retorno del remanente de Israel a Palestina, la reconstrucción de Jerusalén y la renovación de la adoración en el templo. Él escribió Esdras, la primera y segunda carta o libro de Crónicas, y se cree que escribió también el Salmo 119. Un escriba, un mensaje central de esperanza que presenta a Dios como el Rey que domina toda nuestra vida y los grandes imperios de la tierra. Por eso vemos que Ciro, el rey de Persia, terminó obedeciendo a la voluntad de Dios de Israel y permitió que el pueblo judío volviera a su tierra. Por lo tanto, estos libros, tanto el libro de Esdras y Nehemías, han servido de inspiración para grupos, para congregaciones cristianas inmersas en grandes empresas como la nuestra, de el poder edificar ese templo de la carretera 14, o sea, remodelarlo, y nos ha servido de tanta inspiración como inspiró al pueblo antiguo. Este libro está relacionado con el liderazgo, que está en medio del conflicto, un libro que nos inspira a poder continuar, un libro que en ese capítulo 10 presenta una historia polémica, y Esdras, ese escriba, sacerdote, también exige a los hombres judíos que se divorcien de sus esposas extranjeras y las expulsen de la comunidad, aunque esto contrasta con el libro de Ruth, donde una extranjera se integra a la familia israelí. Pero en este momento, a través de la inspiración que Dios le da, Esdras comienza a purificar el templo, como lo debemos también nosotros de hacer en este momento. Hoy el Señor te dice: levántate, porque esta es tu obligación. Y nos habla de un apoyo que tenemos no solamente en nuestra congregación, sino en miles y miles y miles y millones de cristianos que están llamados a hacer lo mismo, a levantarse. Tenemos una obligación del cielo. Esto no es simplemente algo que se escribió en ese tiempo antiguo, sino que Dios continúa recordándonos en este tiempo. Tú y yo debemos de levantar el ánimo. Tú y yo debemos de levantar el alma a través de la ayuda del Espíritu Santo, porque muchas veces estamos o nos sentimos caídos, sin fuerza. Es mucha la presión que estamos recibiendo de parte de un ambiente espiritual contrario que se levanta contra los planes de Dios, contra los planes de la iglesia, contra los planes del cristiano. Y muchas veces sentimos esa opresión diabólica. Yo no sé cómo te sientes en esta mañana al poder escuchar este mensaje que Dios te da, pero muchas veces yo me he sentido así. Me he sentido tan fatigada, tan cansada, tan agobiada, muchas veces deprimida. Pero es que nos rodea un ambiente contrario, un ambiente que no quiere que te levantes, que hagas tu trabajo, que alcances la meta, que cumplas con tu vocación ministerial, que cumplas con tu ministerio. Y es la fuerza del enemigo, es la fuerza que describe el apóstol Pablo en Efesios 6. Estamos en plena lucha, una lucha contraria contra las tinieblas. Pero Dios nos exhorta a levantarnos. ¿Sabes por qué? Porque es nuestra obligación. Nosotros pertenecemos al reino de la luz, un reino que está en lucha contra las tinieblas, un reino que está siendo muchas veces hostigado, que está siendo enfrentado por luchas diarias que quitan el ánimo, que enferman a la gente, que deprimen a la gente. Y Pablo nos exhorta a vestirnos en este tiempo con toda la armadura de Dios. Estamos en tiempos finales y la lucha se acrecenta. La guerra está en un tiempo de mucha opresión
recibimos muchos proyectiles del infierno, tenemos que resistirlos. Por lo tanto, Pablo lo sabía. Y Pablo menciona en Efesios 6, en ese versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Asimismo, como el escriba Esdras le recordaba a todo ese liderazgo en ese tiempo de edificación, en ese tiempo de reconstrucción del templo, que había una obligación que tenemos todos para no detenernos ante esta lucha. Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tú que me escuchas, tú que te sientes agobiada o agobiado, cansado, fatigado, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Cíñete tus lomos, cíñete con la verdad, no te doblegues ante la mentira, vístete con justicia, con la coraza de justicia. Esta es tu obligación. Necesitas protegerte, proteger tu voluntad con los calzados en los pies del apresto del Evangelio de la paz. Necesitas mantenerte firme resistiendo todo dardo del maligno. Protégete con el escudo de la fe. No tropieces en tu fe. Hay mucha apostasía, hay mucho movimiento que hace dudar, inclusive a los cristianos, y los hace tropezar en su fe, los hace desviarse de la verdad de Dios. Pero tú, dice el Señor a través de estas escrituras de Esdras y de Efesios, levántate porque esta es tu obligación. Dios no te está pidiendo un favor, te está pidiendo que respondas a la naturaleza que has recibido, la naturaleza espiritual que te hace fuerte, que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, como dice Isaías 40. Los muchachos se fatigan, se cansan y muchos tropiezan y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. La palabra dice que esa es nuestra obligación porque tenemos ayuda, tenemos armadura, tenemos un yelmo de la salvación que nos protege, tenemos un escudo de la fe con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso podemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay muchos que están pasando por las mismas pruebas que tú y yo estamos pasando, pero tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo Espíritu, tenemos la misma fe. Somos parte de una familia, la familia de la fe. Hemos sido unidos en un bautismo universal. Todos creemos en el mismo Dios y en la misma ayuda espiritual. Por eso Esdras decía que nos levantáramos, que nos esforzáramos. Dice ese versículo 4 de Esdras en el capítulo 10, levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Así dice la palabra del Señor. Hay mucho pueblo en esta ciudad. Hay ejércitos celestiales, al igual que estuvieron con Jacob, ese campamento de ángeles, también están contigo. Al igual que Dios respaldó a Josafat en plena guerra, una guerra que para él estaba perdida, asimismo te respalda a ti.
Él te dice que Él está contigo como poderoso gigante. Él te recuerda que no te dejará, que no te desamparará, que estará contigo en medio de la angustia, en medio de la enfermedad, en medio de la depresión, en medio de tu fatiga y tu cansancio. No estás solo, no estás sola. Hay pueblo contigo, orando, exhortando, fortaleciendo y levantando manos, así como lo hizo Aarón y Hur con Moisés. Tenemos pueblo que está con nosotros. Así mismo decía la mujer sulamita, que ella estaba bien, ella tenía pueblo en esa ciudad. Claro que sí, tú tienes un testimonio real. Hay gente que confía, hay gente que te esfuerza, hay gente que está defendiendo tu misma causa. Las tenemos no solamente aquí, sino alrededor del mundo. Por lo tanto, levántate, porque esta es tu obligación. Recuerda, todos estaremos contigo. Estamos en oración, en súplica por el pueblo de Dios, orando unos por los otros, exhortándonos unos a los otros, tratando de mantenernos unidos en esta trayectoria, en medio de esta guerra espiritual. Llámanos al 787-259-1155. Y lo tercero, pon mano a la obra. Pon mano a la obra, no te detengas. No te detengas, haz lo que Dios quiere que tú hagas. Esa es tu obligación. ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Dónde te colocó Dios? ¿Cómo te armó Dios para que hagas el trabajo que otros no pueden hacer? Te llamó para ser un misionero que levanta obras como un apóstol. Te llamó para que seas un evangelista. Te llamó para que seas un maestro. Te llamó para que seas un pastor, para que seas un maestro. El Señor dice, pon mano a la obra. No te detengas, no te desvíes, no te salgas del camino, no te dejes engañar por la mentira de Satanás. No te salgas del camino de la voluntad de Dios. No mires atrás. Pon tu mirada en Jesucristo, como dice el libro de Hebreos. Estás armado mejor que cualquier soldado de esta tierra. Pertenece a un ejército poderosísimo, el ejército celestial, ese ejército que acompañará a los ángeles en la segunda venida de Jesucristo, en caballos blancos. Perteneces a una dinastía real, a un linaje escogido, a un pueblo santo, poderoso aquí en la tierra, que hace retroceder al enemigo. No te dejes engañar, no escuches el engaño y la mentira diabólica. Te puedes levantar, puedes esforzarte porque muchos están contigo, puedes poner mano a la obra que Dios ha puesto en tus manos. No te detengas. El Señor te dice que cuando estés caminando en medio del fuego, Él estará contigo y la llama no arderá en ti. El fuego puede ser una enfermedad que estés pasando, una presión diabólica. Puedes estar pasando por problemas económicos, puedes estar pasando por problemas con tu familia, con tus vecinos. Puedes tener problemas con el jefe o con tus compañeros de trabajo. Puedes estar en una institución juvenil o en una institución de máxima seguridad. Puedes estar quizás en un asilo o una casa de ancianos. Puedes estar solo en tu casa, en un cuarto marginado donde casi nunca te visitan. El Señor te dice, levántate, porque esta es tu obligación. Aunque pases por las aguas, esas aguas de problemas no te van a ahogar. No vas a ser perjudicado porque estás armado. Vas a hacer retroceder al enemigo. Las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Es promesa que Dios nos da.
resiste la tentación, huye de fornicación, da testimonio de que eres hijo o hija de Dios. No permitas que el mundo te atrape, no permitas que el mundo te engañe y los medios de comunicación. Perteneces al pueblo victorioso, al reino de la luz. Has sido trasladado, has sido adoptado con todos los derechos del cielo. Por lo tanto, levántate. Esta es tu obligación. Esfuérzate. Pon manos a la obra. ¿Sabes qué hizo Esdras? Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto. Y ellos juraron. Él comenzó a pregonar que todo el mundo se reuniese en Jerusalén. Y el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda. Y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Y la gente respondió. La gente se arrepintió de sus pecados. Se apartaron de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo que hicieron todos estos que pertenecían al pueblo de Dios. Vamos a levantarnos. Vamos a esforzarnos. Vamos a poner mano a la obra. No nos vamos a rendir delante del enemigo. No vamos a recibir esos dardos engañosos en nuestra mente que nos hacen desviarnos y mirar atrás como hizo la mujer de Lot cuando tenía que escapar por su vida. Adiestra tus manos para esta batalla. Deja que el Señor adiestre tus dedos y te convierta en un gran soldado, un atleta, un gran agricultor. Como decía Pablo, tenemos que alcanzar la meta. Debemos de resistir hasta el final. Debemos de mantenernos unidos como pueblo para que el mundo sepa que Jesucristo nos envió. Es una tarea ardua, es una tarea trabajosa, pero se puede. Nos podemos levantar porque Dios nos llamó. Dios nos dio orden. Dios nos dice que esta es nuestra obligación. ¿Sabes lo que te dice el capítulo 7 de Esdras? Porque Esdras, dice el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a levantarnos. Vamos a llevar a cabo nuestra misión de proclamar la verdad, armados con toda la armadura cristiana para poder resistir firmes en la fe. Esta es nuestra provisión para vencer, para perseverar hasta el fin, como el Señor Jesucristo le estaba aconsejando a todas las iglesias establecidas en el tiempo de Apocalipsis, en el tiempo de Juan. Podemos resistir tal como ellas pudieron resistir. Tú y yo podemos hacerlo, porque esta es nuestra obligación. Y son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. Y nosotros no amamos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el amor del Padre no está en el mundo. Y todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan le hablaba
a la Iglesia Universal y le decía: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Por lo tanto, nosotros que tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas y no ignoramos la verdad, nos levantamos. Esa es nuestra obligación. Nos esforzamos porque estamos cubiertos con la armadura y ponemos mano a la obra del reino de los cielos. Hay promesas para el que cree. Hay promesas para el que permanece para siempre. Y nosotros queremos heredar esas promesas. Promesas de reino. Promesas que son fieles y verdaderas. Y el Señor lo recalca. Recalca que al que venciere, Él le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pero tenemos que vencer, tenemos que ser fieles hasta la muerte, porque el que venza no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venza, se le dará a comer del maná escondido y una piedrecita blanca, donde está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Al que venza y guarde las obras hasta el fin, se le dará autoridad sobre las naciones. Tenemos que ser vigilantes y afirmar todo lo que el Señor nos ha dado, porque vamos a ser vestidos de vestiduras blancas y no borrarán nuestros nombres del libro de la vida. Guarda la palabra de la paciencia del Señor y te van a hacer columna en el templo de Dios y nunca más vas a salir de ahí. Él está a la puerta y llama para que alguno oiga su voz y abra la puerta y él pueda entrar y cenar con él. Y al que venciere, se le va a dar el privilegio de sentarse con él en el trono como él ha vencido y está sentado en el trono junto a su Padre. Tienes que perseverar hasta el fin. Voy a orar por ti. Padre, tú has escuchado toda esta exhortación. Ayúdanos a levantarnos, ayúdanos a esforzarnos, a poner mano a la obra, Señor, porque todo depende de tu Santo Espíritu en nosotros. Bendice a tu pueblo en esta hora. Ayúdalo, Señor amado, a levantarse. Señor, que puedan reprender toda opresión diabólica, toda depresión, toda fatiga y cansancio y venir a Cristo que nos hace descansar. Oh Dios, ayúdanos, Padre de la Gloria, a levantarnos, porque esa es nuestra obligación. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Se despide la pastora Nilda Álvarez de Caraballo de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Hasta el próximo programa. Amén. Echa tu pan sobre las aguas. Este ha sido otro programa de Echa tu pan sobre las aguas. Si deseas comunicarte, nos puedes llamar al teléfono 787-259-1155. Se despide de ustedes la pastora Nilda Caraballo. Hasta el próximo domingo en otro programa más de Echa tu pan sobre las aguas. Si este programa ha sido de bendición a tu vida y Dios pone en tu corazón el querer ayudarnos a seguir edificando, puedes hacerlo a través de ATH Móvil en el PAT, Business o Negocio, ICRJ Ponce. Será de gran bendición. Que Dios te bendiga.